Buenos días a todos. Bueno, como ya les comentaba Jacqueline, el tema es estructura de un calentamiento ideal. Estamos hablando de un ambiente deportivo. Entonces, muchas veces tenemos esta, esta parte del calentamiento que para prevenir lesiones es muy importante, puesto que si no se lleva a cabo el calentamiento de forma correcta, la mayoría de las atletas o muchos atletas tienden a salir lesionados. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con esta estructura de lo que sería un calentamiento ideal. ¿A qué nos referimos con un calentamiento ideal? Consta de estas 5 partes principales. Sería un calentamiento general, un calentamiento específico, un estiramiento previo a un trabajo principal y un estiramiento posterior. Todo esto va basado en sus propias disciplinas. No podemos hablar de que sea exactamente igual para todas las disciplinas, puesto que hay una gran variedad y una gran eh, diversidad en cuanto a los ejercicios. Ahora, ¿qué es un calentamiento? Propiamente hablando, es el complejo de ejercicios elegidos especialmente y orientados para la preparación eficaz del organismo del deportista, para que el futuro esfuerzo sea mucho mejor desarrollado. Se divide en 3 secciones: la parte funcional, la parte motora y la parte emocional. La parte funcional va enfocada a toda esa situación en la que nos vamos a encontrar lo más cercano a nuestro deporte, ¿sí? Ya sea natación, ya sea carrera, ya sea ciclismo. Cualquiera de estos se va a acercar en la parte funcional a nuestro deporte. ¿Sí? En la parte de motora nos vamos a enfocar a los movimientos que se lleven a cabo durante nuestro calentamiento, sean en una primera parte muy generales, llegando a cubrir todo el cuerpo, y ya en una segunda parte mucho más específico, cercano a el gesto motor que estamos queriendo hacer o que vamos a realizar en nuestra disciplina. Aquí hay un aspecto también muy importante en cuanto al calentamiento, la parte emocional. En la parte emocional no quiere decir las emociones de los atletas, sino a la preparación mental que conlleva el calentamiento. Preparamos a nuestros atletas para cierta gesta motora, ya sea en competencia o en algún entrenamiento específico. Ahora, ¿qué beneficios nos va a traer el tener un calentamiento correcto? Entre sus beneficios va a ser el aumento de los resultados deportivos en diferentes deportes. Si nosotros llevamos a cabo un calentamiento de manera correcta, vamos a poder ver un aumento en el rendimiento de nuestros atletas. Esto gracias a varios efectos fisiológicos que vamos a tener durante nuestro calentamiento. También un aumento de la conducción nerviosa. Esto nos va a ayudar a que los reflejos y las acciones de nuestros atletas sean mucho más efectivas y mucho más rápidas. Un aumento de la regulación térmica muchas veces, y hay estudios que han demostrado que la falta de regulación térmica en nuestros atletas tiende a disminuir el rendimiento de los mismos. Al tener un buen calentamiento, vamos a aumentar la regulación térmica. Ya van a entrar en un ciclo de temperatura aumentada que nos va a ayudar a que el metabolismo reaccione de manera más ágil y no tenga que empezar a calentar ya cuando está en competencia o cuando ya está en pleno entrenamiento. Aceleración de procesos metabólicos nos va a ayudar a que procesos de absorción de energía o de liberación de energía sean mucho más eficientes. El aumento de oxigenación a nivel muscular y sistémico nos va a ayudar a que nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros atletas pueda reaccionar mejor y teniendo
una probabilidad de lesión mucho más baja, al tener mucha mejor oxigenación a nivel muscular, a nivel óseo, y pueda reaccionar de manera óptima. Potenciación post-activación muscular. Nuestro cuerpo de cada uno de nuestros atletas va a tener cierto nivel de reacción. Cuando nosotros llevamos a cabo un calentamiento de manera adecuada, vamos a tener una activación muscular todavía mucho más alta. Es decir, podemos rendir o podemos hacer que nuestros atletas rindan mucho mejor. Y también tendríamos una disminución en la rigidez articular y muscular. Nuestros atletas pueden tener mucha mejor reacción y muchos rangos de movimiento ampliados o aumentados a lo que normalmente sería sin un calentamiento normal. O sin un calentamiento completo, mejor dicho. Ahora, ¿qué consecuencias hay en caso de que no haya un calentamiento bien realizado? Si no hay un calentamiento o hay un calentamiento nulo antes de un entrenamiento o competencia, la probabilidad de una lesión tiende a aumentar drásticamente. Estamos hablando que de una lesión, de una probabilidad de lesión de un 30%, estamos aumentando hasta cerca de un 70% de probabilidad de que se lesione sin un calentamiento adecuado. Especialmente hablando muscular, ya sea desgarres musculares, esguinces, de ese tipo de lesiones. Ahora, también para nuestro sistema cardiovascular es muy importante el calentamiento. Si nosotros tenemos un calentamiento de manera adecuada, el corazón y si todo el flujo, tanto a nivel central como a nivel periférico, es decir, a nivel de extremidades, mejora. Es decir, nuestro corazón se va adaptando y va mejorando el rendimiento o el bombeo sanguíneo si tenemos un calentamiento correcto. Ahora, aquí hay dos puntos importantes en cuanto al tipo de calentamiento. Según la participación del atleta, vamos a tener un calentamiento activo y uno pasivo. El calentamiento activo implica que el atleta se encuentra haciendo alguna actividad específicamente. Normalmente esto se lleva a cabo en intensidades medias o bajas, ya sea saltos, bicicleta, nado o trote, pero estamos hablando de una intensidad media o baja, ¿sí? No podemos hablar de una intensidad alta. Ahora, en cuanto al calentamiento pasivo, se busca el aumento de la temperatura muscular o el aumento de la temperatura de la musculatura del core o de la parte central del cuerpo por medios externos, ya sea baños calientes, saunas o una técnica llamada diatermia, de intensidad baja o media. Todos estos, ya sea activos o pasivos, van a buscar aumentar la temperatura corporal a nivel muscular o a nivel central. Esto nos va a ayudar a aumentar todos los procesos metabólicos del cuerpo. Ahora, en cuanto a la especificidad de del tipo de calentamiento, van a ser dos. El tipo general y el tipo específico. El general va a ir acorde a cualquier disciplina deportiva. Este es a todas, sin importar qué disciplina sea. Va a constar de algunas partes muy importantes, tales como la lubricación articular, que es muy importante en prácticamente todos los deportes, puesto que lleva la movilidad de algunas articulaciones y si no damos el calentamiento correcto, la probabilidad de que se lesione una articulación puede ser un tanto alta o bastante alta, dependiendo de la actividad o del deporte, especialmente deportes de impacto. Ahora, en cuanto al inicio del aumento de temperatura corporal, cuando nosotros empezamos a mover, estamos hablando en un tipo activo. Cuando empezamos a mover el cuerpo, el atleta empieza a mover su cuerpo, vamos a encontrar que empieza a aumentar la temperatura corporal.
El aumento no es un aumento drástico, son de 1 a 3 grados centígrados en cuanto a la temperatura corporal normal. ¿Sí? Pero este pequeño aumento aumenta las tasas metabólicas y aumenta la eficiencia del metabolismo al momento de llevar a cabo ya los ejercicios. Como les comentaba, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria. Estos van a llevar más sangre a las zonas donde se va a llevar a cabo el movimiento principal y va a ser sangre más oxigenada, va a tener mucho más elementos o mucho más nutrientes para poder hacer su trabajo de manera óptima. En cuanto a las actividades del tipo específico, ya son mucho más cercanas a lo que hace en cada deporte. Van enfocadas hacia lo que se va a hacer en el trabajo principal o en el trabajo posterior al calentamiento, ya sea estiramientos de grupos musculares principales según cada disciplina y ejercicios propios de la disciplina en intensidad media-baja. Muchas veces en la parte del calentamiento específico podemos empezar a hacer algo del trabajo principal. Si un día van a hacer un trabajo de técnica o si van a hacer un trabajo de estrategia, pueden usar ejercicios en intensidades medias-bajas para empezar a fomentar a sus alumnos o a sus atletas a que empiecen a mecanizar ciertos ejercicios. Y esto puede entrar como calentamiento específico, especialmente cuando la intensidad es media o baja. Ahora, en cuanto al calentamiento pasivo, hay estudios que demuestran que no hay en el tipo de calentamiento específico, no hay una diferencia significativa en cuanto a la fuerza isométrica. Es decir, los ejercicios que cuando estamos hablando de calentamiento pasivo es con calentamiento externo al cuerpo sin una necesidad de movimiento. No existe una diferencia significativa en la fuerza isométrica. Hay estudios que demostraron en ejercicios de sentadilla y en ejercicios con peso o contrapeso entre calentamientos pasivos y calentamientos activos. El calentamiento pasivo no hay una diferencia cuando se lleva a cabo, al menos en fuerza isométrica. El esfuerzo o la cantidad de esfuerzo que hace el paciente, el atleta, es exactamente la misma que si no hiciera un calentamiento. Ahora, donde sí se ve una mejora es en la fuerza dinámica. Al momento de hacer movimientos explosivos, ahí sí hay una diferencia en cuanto al calentamiento pasivo, ya que la temperatura del músculo está un poquito más aumentada, como les comentaba, de 1 a 3 grados centígrados, y esto ayuda a que la velocidad de contracción y la velocidad de reacción del músculo sea mucho mejor en cuanto a la fuerza dinámica. Ahora, donde sí hay una mejoría considerable en cuanto al calentamiento pasivo es en fases de descanso o en deportes donde existen varias rondas o partidas a mediano plazo. Si un atleta tiene un partido y después de un par de horas tiene otro partido u otro evento deportivo, el calentamiento pasivo puede ayudar a que el rendimiento no disminuya de manera tan drástica. Ahora, a largo plazo, es decir, con más de un par de minutos o a lo mucho una hora, ya hay una disminución del rendimiento en cuanto al calentamiento pasivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un calentamiento externo. Eso implica que traiga un sobrecalentamiento del cuerpo propiamente y llevemos a fatigar o a deshidratar ciertas zonas. Ahora, en cuanto al calentamiento activo, vamos a tener un aumento de la transmisión de estímulos nerviosos. Es decir, nuestros atletas van a poder reaccionar de manera mucho más rápida a los estímulos que le requiera el deporte o que le requiera la competencia en ese momento.
En cuanto a la interacción de la velocidad-fuerza, vamos a tener también un cambio. El cambio de la interacción en cuanto a la velocidad-fuerza va a tender a aumentar. Nuestra velocidad va a aumentar, pero vamos a tener una disminución relativa o ligera en cuanto a la fuerza. Nuestros atletas podrán hacer reacciones mucho más rápidas, pero con una fuerza un poquito menor a la que requiere algunos deportes. Ahora, en cuanto a los procesos metabólicos de generación de energía, vamos a tener procesos metabólicos aumentados en cuanto a un calentamiento activo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento en la oxigenación de nuestros pacientes y esto va a ayudar a que nuestros procesos de obtención de energía de los alimentos, las reservas energéticas, sean mucho más efectivas. Vamos a tener un intercambio de energía y nuestros atletas podrán obtener más energía a corto plazo con el calentamiento activo. Ahora, en cuanto a el rendimiento, en un calentamiento activo de alta intensidad, vamos a tener una mejora en su rendimiento. ¿Por qué? Vamos a aumentar la temperatura de una manera más drástica y de una manera mucho más rápida que si tuviéramos que esperar a realizar un calentamiento pasivo o si tuviéramos que llevar a cabo todo un calentamiento en intensidades medias bajas, tendríamos que esperar a que el cuerpo empiece a reaccionar. En cambio, si tenemos un calentamiento de alta intensidad, es decir, precompetitivo especialmente, vamos a tener un rendimiento de nuestros atletas mucho mejor, porque nos van a responder al aumento de metabolismo y al aumento de oxigenación de sus cuerpos. Eso a corto plazo nos puede ayudar mucho. Corto plazo estamos hablando de que están por entrar a competir o están a menos de una hora de competir y se les aplica un calentamiento de alta intensidad, puede tener muy buenos resultados en la competencia que está inmediatamente después. Ahora, en cuanto a la disminución de acumulación de ácido láctico, sabemos que el ácido láctico en los cuerpos de los atletas van a generar cierta fatiga o cierto dolor. Cuando nosotros aumentamos los procesos metabólicos, aumentamos la oxigenación y evitamos que se genere el ácido láctico. Es decir, nuestros atletas van a tener un mejor rendimiento al no tener tanta fatiga, al tener mucha más oxigenación a nivel de sus músculos y evitar una fatiga tan crónica o tan fuerte como para que haya acumulación del ácido láctico. Esto en ejercicios a mediano plazo, estamos hablando de que si tienen varias competencias durante el día, un calentamiento bien realizado al inicio y entre cada competencia nos puede ayudar a que acumulen menos ácido láctico. En cuanto a aquí hay un pequeño punto negativo, podríamos decirlo, puesto que las reservas de glucógeno en músculo a largo plazo se van a afectar, se van a disminuir. El glucógeno es una vía energética o una fuente de energía directa que viene desde el músculo y son reservas energéticas. Cuando nosotros llevamos a cabo un calentamiento de manera activa, nuestro cuerpo va a empezar a tomar esas reservas energéticas de una manera que para cuando estamos hablando de ejercicios a largo plazo, que tenemos deportes que hacen ejercicios durante todo el día o competencias durante todo un día. Si tenemos un calentamiento activo de alta intensidad a inicios del día, vamos a tener problemas con las reservas de glucógeno, puesto que nuestro atleta no va a tener esas reservas para el momento en que tenga que competir. Ahí nada más hay que tener esa precaución de en qué momento usar un calentamiento activo de alta intensidad contra un calentamiento de intensidad media o baja. Ahora,
Hay un estudio llamado Warm Up de David Bishop del año 2008, en el cual menciona que un calentamiento de 3 a 5 minutos de intensidad moderada va a mejorar el rendimiento a corto plazo. Esto gracias a que, bueno, va a aumentar, como les comentaba, va a aumentar todo el proceso metabólico y la temperatura, especialmente la temperatura a nivel central, va a aumentar y eso nos va a ayudar a la absorción de nutrientes, a la absorción al intercambio del oxígeno y a la mayor generación de ATP, es decir, de energía a corto plazo. ¿Vale? Ahora, en cuanto a este mismo estudio, menciona 2 estudios más que hay un decremento en cuanto al calentamiento, en cuanto a la intensidad alta. ¿Esto por qué se da? Debido a una insuficiencia en cuanto a la recuperación. Si nosotros no permitimos que nuestro atleta se recupere entre intervalos o entre una competencia y otra de manera adecuada, va a haber una disminución en su rendimiento. Obviamente estamos hablando de un calentamiento activo de alta intensidad, pero sin un descanso. Es decir, que le estamos poniendo a nuestro atleta un ejercicio tras otro sin un descanso relativo o un descanso aparente entre un ejercicio y otro. Esto nos va a traer como consecuencia una disminución en el rendimiento bastante significativa, especialmente en competencia a mediano plazo. Ahora, una parte muy importante en cuanto a nuestros atletas es el estiramiento. Muchas ocasiones estamos con los atletas haciendo los ejercicios y nos enfocamos en el calentamiento. Está perfecto. Enfocarnos en un calentamiento y que lleven a cabo todos los ejercicios está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos dejamos de lado del estiramiento. El estiramiento nos va a ayudar a mejorar la movilidad articular y aumentará la viscoelasticidad de los músculos, tendones y ligamentos. Esto va a ayudar a que haya menos lesiones en cuanto a tendones, ligamentos y músculos. Si nosotros no acostumbramos a nuestros pacientes o a nuestros atletas, perdón, a que estiren previamente a una competencia o posterior a la misma o durante el entrenamiento, no los estamos acostumbrando o fomentando a estirar, nuestros atletas van a tender a una lesión muscular y tendinosa por la cantidad o la intensidad de los estiramientos, perdón, de los ejercicios. Los músculos se van a tender a tensar. Eso puede llevar lesiones sobre los músculos o lesiones sobre los tendones y ligamentos por exceso de tensión. Si nosotros acostumbramos a nuestros atletas a estirar previo al trabajo principal y posteriormente al final de todos los entrenamientos, las lesiones van a tender a disminuir, puesto que disminuimos la tensión muscular y a largo plazo eso nos va a ayudar mucho a que los atletas no tengan una lesión por tensión. Ahora, los estiramientos se clasifican en 3 tipos: estáticos, dinámicos y la facilitación neuromuscular propioceptiva o FNP. En cuanto a los estiramientos estáticos, tenemos un tipo de estiramientos. Estos son útiles cuando están en entrenamiento. Especialmente los estiramientos estáticos van a ser mucho más funcionales al final de nuestros entrenamientos. Son un estiramiento todavía un poquito más prolongado en cuanto a los tiempos y nos van a ayudar a que el músculo se relaje por completo o se relaje en su mayor parte en las fibras que se trabajaron, disminuyendo la probabilidad de lesión en una considerable porcentaje. Ahora, en cuanto a los estiramientos dinámicos, esos los pueden realizar y se recomienda que los realicen los atletas en
en la parte intermedia de los entrenamientos. Es decir, antes de un trabajo principal y posterior a un trabajo específico, a un calentamiento específico. Ese momento, los estiramientos dinámicos son junto con movimiento, que lleven un poquito a sus movimientos a rangos un poquito más amplios a los que están acostumbrados o un poquito más grande al movimiento que normalmente se hace dentro de la disciplina. La facilitación neuromuscular o FNP es un tipo de estiramiento que implica dos partes. La contracción muscular voluntaria posterior y posteriormente un estiramiento asistido. Es decir, le vamos a pedir o les vamos a ayudar a nuestros atletas o entre ellos que se ayuden a estirar o aumentar los rangos de movilidad todavía un poquito más. Es decir, vamos a pedirle primero, un ejemplo, vamos a pedirle que empuje un poquito con el brazo y posteriormente le vamos a llevar a estirar. Estamos hablando de 5 segundos que esté empujando, que genera la contracción muscular, y después vamos a estirar en sentido contrario al movimiento que estábamos generando. Esto nos va a ampliar el rango de movimiento de una manera considerable y nos va a ayudar a que los músculos se acostumbren y aumenten su viscoelasticidad y se acostumbren a esa distancia de contracción. Ahora, ¿cuál es mejor? Entre estiramientos dinámicos y estáticos, ¿cuál podríamos decir que es mejor? En realidad, no podemos clasificar como buenos o malos los estiramientos. Simplemente en el momento, en qué momento es mejor hacer cuál de los dos. En cuanto a los estiramientos dinámicos, como les comentaba, los vamos a poder usar con mayor eficiencia durante el entrenamiento o en una competencia entre una ronda y otra. Los estiramientos dinámicos en el entrenamiento se van a hacer posteriormente al calentamiento específico, pero antes del trabajo principal, es decir, de la parte estratégica, táctica, lo que vayamos a hacer en ese momento. Eso es para los estiramientos dinámicos. Para los estiramientos estáticos, vamos a llevar estos principalmente al final de la actividad, al final de la competencia, al final del entrenamiento. Van a durar un poquito más. Estamos hablando que cada estiramiento dura entre 10 y 15 segundos en cuanto a dinámicos, y estáticos van a durar de 15 a 20 segundos cada uno. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar a que el cuerpo se relaje y el cuerpo se disminuya la tensión que generó durante el entrenamiento. Ahora, en cuanto al trabajo específico o trabajo principal, es esa sección de nuestro entrenamiento en la que le vamos a dar un enfoque estratégico o de fortalecimiento o de aprendizaje técnico o el enfoque que ustedes les quieran dar. Esa parte, esa sección de trabajo principal, ya cuando lleguemos a ella, tenemos que tener un aumento de la temperatura y de la frecuencia cardíaca de nuestros atletas, no lo más alto, pero sí ver que estén un poquito agitados, empieza ciertos signos que nos van a ayudar. El sudor, especialmente en los primeros 5 a 10 minutos del calentamiento, vamos a empezar a ver que empiezan a sudar. Y el aumento de la frecuencia respiratoria, que nuestros atletas empiezan a querer jalar más aire. En ese momento, podemos decir que logramos un calentamiento correcto y tenemos todos los procesos metabólicos de los que les he estado comentando, ese aumento que necesitamos para que lleguemos a un calentamiento ideal. Ya cuando lleguemos al trabajo principal, todos esos procesos, al estar aumentados, van a darnos un rendimiento mejor, y eso a largo plazo nos va a ayudar a que sus rendimientos o sus
atletas puedan dar un resultado todavía más fuerte. Ahora, en una sesión, sé que muchas veces las sesiones no duran 60 minutos, no duran una hora, pero esto se puede adaptar. El calentamiento general normalmente va a durar de 6 a 10 minutos, abarcando desde la lubricación articular hasta el aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria. En esta parte de calentamiento general podemos empezar con movilizaciones de articulaciones, cabeza, hombros, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de cada disciplina y entrenador tendrá su metodología. Pero sí es importante pasar por todas, a pesar de que el deporte no requiera todas las articulaciones o no de manera directa, es importante pasar por absolutamente todas las articulaciones principales: cabeza, hombros, codos, muñecas, cintura, cadera, rodillas y tobillos. Principalmente esas son las articulaciones que más vamos a tener de manera general. Después del calentamiento general, más bien de la lubricación articular, viene el calentamiento general, donde empezamos a llevar a cabo ejercicios de calentamiento a todos los deportes, ya sea lo que son los jumping jacks, algún trote, alguna movilización, paso yogi, algún ejercicio más de aumento cardiovascular. En muchas ocasiones los pacientes o los atletas los ponemos a trotar y no les ponemos algún ejercicio adicional. El solo trotar no nos va a dar un beneficio tan fuerte. ¿Podemos ponerlos a trotar? Sí, pero podemos dentro de ese trote ponerles algún ejercicio más específico o más complejo para que nuestro atleta aumente todavía más el rendimiento o el gasto energético y su cuerpo requiera más oxígeno, aumente la frecuencia cardíaca y aumente la frecuencia respiratoria, y entonces nos pueda dar un rendimiento todavía mucho mejor dentro del deporte o dentro del trabajo principal. Ahora, en cuanto al calentamiento específico, ese va a ir enfocado directamente a cada deporte. Cada deporte puede hacer su calentamiento específico dependiendo de lo que vaya a hacer durante, si es un entrenamiento durante esa sesión, si es una competencia durante la competencia. El calentamiento específico van a ser movimientos muy similares o idénticos a lo que haría dentro del deporte. Si son, hablando algunos deportes, si son box, va a ser algún ejercicio de sombra, algún ejercicio de golpeo. Si es natación, puede hacer algunas vueltas de nado en intensidades medias bajas. Si es carrera o puede estar trotando con algunos ejercicios de levantamiento de piernas o ejercicios pequeños de velocidad. Si estamos hablando de algún deporte, ya sea básquetbol, fútbol, el juego con la pelota, ya sea cualquiera de los dos, básquetbol o fútbol, algunos tiros de canasta, algunos tiros de portería, algunos ejercicios tales como, deportes tales como gimnasia, algunas maniobras, perdón, algunos ejercicios gimnásticos específicos, siempre en intensidades medias o bajas. Ahora, posteriormente, siguiendo con un estiramiento previo al trabajo principal, realmente los estiramientos son cortos, son de 2 a 5 minutos. Son estiramientos en donde vamos a buscar estimular los grupos musculares que vamos a trabajar principalmente. Si con un atleta de fútbol vamos a trabajar potencia de piernas, sería bueno estirar en el estiramiento previo, hacer un poquito más énfasis al estiramiento de piernas. Si en un atleta de básquetbol vamos a estar haciendo tiros, vamos a estar haciendo mucha estrategia, pues estaría bien algunos estiramientos un poquito más enfocados a la parte superior, para que esto aumente la elasticidad de los brazos de nuestros atletas, y eso mejore
el rendimiento al momento de competir o al momento de entrenar y que evitemos una lesión durante el trabajo principal o durante la competencia. Nuestro trabajo principal, bueno, ahí es ya propiamente de cada deporte, en su momento, cada deporte va a ser el trabajo al que está enfocándose. Puede ser de 30 a 45 minutos. Estamos hablando, repito, dentro de una sesión de 60 minutos aproximadamente. Esto puede variar mucho en cuanto al deporte y el tiempo que tienen dentro de sus instalaciones o dentro de sus del tiempo de sus entrenamientos. Esto puede durar desde estos 30 minutos hasta 1 hora y media, dependiendo del deporte y la exigencia y el ciclo en el que estén. Y aquí, súper importante, el estiramiento posterior. El estiramiento posterior nos va a ayudar para prevenir una lesión que pueda suceder posterior al entrenamiento. Es decir, si les dimos una sesión de alta intensidad del deporte que sea realmente, les dimos una sesión de alta intensidad, nuestros atletas van a tender a una fatiga muscular, van a tender a un dolor posterior que podría desencadenar en una lesión. Como les comentaba, la acumulación de ácido láctico va a seguir existiendo, pero la probabilidad de que haciendo un calentamiento ideal, la probabilidad de que el dolor disminuya es bastante alta. Ahora, con un estiramiento de manera posterior, de manera adecuada, esta acumulación de ácido láctico, este dolor muscular posterior al entrenamiento, va a disminuir todavía más. Porque nuestros músculos van a disminuir la tensión que ya generamos sin perder la fuerza o sin perder la cantidad de energía la fuerza que quisimos generar o la intensidad que quisimos generar simplemente para relajarlos y disminuir el dolor. ¿Para qué? Para que nuestros atletas, terminando el entrenamiento, se puedan ir y no se les genera un dolor o una lesión porque se movieron y se les desgarró un músculo o no sé, puede haber muchas probabilidades en cuanto a lesiones posteriores a un trabajo intenso. ¿Vale? No sé si tenga algún entrenador, alguna duda, alguien. Sí, es sobre el tipo de estiramientos. Sí. Antes se decía que el estiramiento estático no era tan bueno, pero ahorita que ya vimos más que nada la diferencia y cuándo se debe utilizar, pues creo que queda un poco más claro ya para todos los entrenadores. Exacto. Sí, hay evidencia de que el estiramiento estático no es tan bueno en ciertos momentos. Si estamos hablando de una competencia o una etapa entre una competencia y otra, como lo que es, como comentaba el profe Randy, el fútbol entre un tiempo y otro, o el deportes como el karate, en deportes como el básquet, que hay un pequeño tiempo entre un tiempo y otro, o entre un combate y otro, no es tan bueno el estiramiento estático, porque es un estiramiento mucho más, digamos, grande o mucho más largo, que no nos ayuda tanto a que el cuerpo se recupere. En cambio, si hacemos estiramientos dinámicos en esos pequeños intervalos, podemos ayudar a que nuestro cuerpo y nuestro atleta rinda mucho mejor. ¿Sí, profe Mauro? Eso, no sé si por ahí va su duda. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, profes?